Mi nombre es Luis Fernando Aguirre Muñoz. Soy residente de primer año del Servicio de Imagenología Diagnóstica Terapéutica y el día de hoy les voy a presentar lo que es aparato gastrointestinal, sus generalidades, un poco de embriología y los estudios que realizamos en el servicio, lo básico, junto con su anatomía radiológica. Yo siempre en mis diapositivas pongo un dato interesante, esto para ganar un poco de seguridad yo y llamar la atención de los demás. ¿Ustedes sabían que los pingüinos tienen rodillas? Pareciera que no, pero es verdad. Están aquí, como en su huequito pélvico. Sí tienen funcionalidad, sí brincan estos animales, entonces sus rodillas, pues sí existen. Bueno, vamos empezando con un poquito de embriología. Hay que recordar que durante la primera formación del embrión, en las primeras semanas, segunda o tercera semana, se forma el cuerpo trilaminar. Gracias a Langman y su formación, pues como profesor, nos facilitó esto, las tres capas, ¿no? Siempre representadas en estos colores, siendo ectodermo de color azul, siendo endodermo de color amarillo y siendo mesodermo de color rojito rosa. Hay que recordar también que cada una de estas capas da ciertas formaciones de órganos o ciertas partes del cuerpo de manera diferente. Lo que va a ser del sistema gastrointestinal e incluso urinario viene formado por el endodermo. ¿Sí? De esta capa trilaminar la mayor parte es formado por endodermo y algunas divisiones son dadas, como pueden ver de este lado del esquema, por el mesodermo. Las invaginaciones que dan forma al cuerpo o del feto pues son señalizaciones quimiotácticas y genéticas, ¿vale? Hay que recordar también que la capa trilaminar tiene un lado cefálico y un lado caudal. La parte trilaminar del endodermo se va a mantener así, en un solo sentido, solamente se va a ir imaginando que va dándole formación a los órganos y a los tejidos correspondientes. Es un solo tubo que se divide en dos, la parte anterior y la parte posterior. La parte anterior dando todo el sistema digestivo alto y la parte posterior dando todo el intestino pues, delgado y grueso, ¿no? Hay una paginación que da el mesodermo de la parte caudal que forma la membrana cloacal, dada por alantoides. ¿Sí? Este sistema primitivo va a dar la división urogenital del intestino grueso, que en un futuro pues va a ser la división de la membrana cloacal que se da al colon con el sistema urinario. Voy un poquito más adelante. Este ya es en la cuarta quinta semana del desarrollo embrionario. Como les comentaba, es un solo tubo. No hay mucha diferencia como el somático o el ectodérmico, ¿vale? Esta parte del endodermo va a dar pues desde la boca hasta el ano. Ya a este tipo de evolución del feto ya hay un órgano bastante importante, que es el hígado, que a esta etapa de la vida va a ser esbozo de inicio de la creación de eritrocitos. Por eso está tan desarrollado a diferencia de todo el feto, ¿vale? Hay un esbozo pancreático ya a partir de la cuarta semana. De la parte cefálica, en lo que sería la boca del feto, se viene el intestino faríngeo, que se va a ver dividido por las bolsas faringias. Hay que recordar que son 4 bolsas faringias y 5 arcos faringios. Esta información varía, depende del autor. Por ejemplo, en Moore difieren en este número de bolsas faringias por uno, pero pues en sí la formación de estas son por órganos de cada bolsita y la división de cada uno de ellos. El esófago se va después de la cuarta bolsa faríngea y después del quinto arco faríngeo, ¿vale? Que estos van a dividir, por ejemplo, las glándulas salivales, el timo y otras estructuras anatómicas de la cabeza. De ahí en más va el esófago y el esbozo de la tráquea, ¿va? Hay que saber que en embriología todo el proceso de la formación del feto se da por dos procesos primarios. El primero es creación celular, o sea, la multiplicación de las células, y la lisis celular, que es la que va a dar la división de los tejidos y la especialización de ellos. Es por eso que hay... se me olvidó comentarles, gracias a Dios que puse esta imagen. Sonic Hedgehog, ¿no? El erizo azul, famoso videojuego. Este fue denominado así por un gen que es el que da las rotaciones intestinales, la rotación de todo el intestino primitivo. Si este tuviera un problema, si este gen hubiera un problema, la rotación intestinal estaría mal dada y empezarían pues los problemas congénitos, ¿no? Por ejemplo, el mal regreso intestinal o la mal rotación pancreática o incluso los riñones en sus malformaciones, pero no voy a meter en eso porque no es parte del tema.
Aquí es a lo que voy para comentar sobre la creación celular y la lisis celular. En la quinta semana hay un esbozo de divertículo respiratorio y parte del intestino anterior antes de su formación de esófago y tráquea y carina, ¿no? Ya en la quinta semana empieza a haber una división somática y especializante, que gracias a algunos genes se logra dividir entre tráquea y faringe, dando esto sus yemas pulmonares y avanzando hasta la 20ª semana su formación total de los pulmones, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Cuando hay un problema de lisis celular y de creación celular, nos dan las famosas malformaciones traqueoesofágicas. No están acomodadas por tipos. Hay que recordar que va tipo primero, tipo segundo, tipo tercero, tipo 4, tipo 5. Tipo 3 es la más común. Va de A E, a más común a más infrecuente. Entonces, siendo A la más común. Hay una malformación en la creación de continuidad del tejido esofágico y eso permite una fístula traqueosofágica distal. Los que están en Urogastro en pediatría, no sé si les haya tocado algún caso de estos, pero siendo pues bastante común, uno de cada 20.000 nacidos nacen con esta malformación. Entonces, esto es una forma de poder saber a través de los diagnósticos radiográficos, con un trago, poder saber, o incluso con diagnóstico clínico, pues, a través de una sonda, saber a dónde llega esto. Y si queda en punto ciego, pues porque el esófago está en punto ciego, pero si hay aire en la parte, no sé, si tomamos una radiografía en el intestino, pues probablemente es porque hay una comunicación distal. Hay la probabilidad de que sea incluso los dos extremos ciegos o que haya una comunicación permeable hacia ambos lados. Les quiero hablar un poquito sobre el desarrollo gástrico y también su curvatura, que esta está dada por el gen que les comentaba de un principio, que es el Sonic Hedgehog. Como les recuerden que es una sola línea trilaminar, no hay izquierda, no hay derecha, no hay atrás, no hay posterior, solamente es una lámina muy pequeña que crece en un eje cráneo-caudal. Lo que pasa con el estómago es que hay una división celular y dado por los ejes hay una tracción lateral y posterior. ¿Sale? Dando esta formación a curvatura menor y curvatura mayor a través de sus ejes musculares, que en un momento más lo voy a comentar. Así es como vemos también la tracción del páncreas y del intestino de la parte del duodeno. Recuerden que de todo el intestino delgado, el único que está retroperitoneal es el duodeno. Y aquí está la explicación de por qué. ¿Sale? La formación del retroperitoneo, o sea, esta es la parte del retroperitoneo, esta es la parte anterior. Y gracias a la formación del esbozo pancreático y su giro, podemos termina el duodeno en la parte retroperitoneal junto con el riñón. Ahorita que hablé de duodeno voy a hablar un poquito de sus relaciones anatómicas con estos órganos. Esto es lo que les comentaba de la membrana cloacal. ¿Sale? Hay una llama cecal, está el conducto vitelino y la formación del ciego, del apéndice y de la formación pues final del intestino delgado con su conexión al intestino grueso que es el colon. ¿Sale? Pues este es a partir de la tercera a cuarta semana y esto es a la octava semana. ¿Sale? La formación de la llama secal la va a hacer una conducción entre el ciego y el intestino delgado y va a terminar pues con el colon. Las malformaciones más comunes en tránsito intestinal, bueno, la formación intestinal es vascular, ¿vale? La atresia duodenal puede ser dado por una malformación vascular que está totalmente sin comunicar o una pequeña comunicación, una estenosis bastante grave que no deje pasar. Y de igual manera están puestos en A, B, C, D, de más común a menos común. Ahora sí vamos a comenzar con la anatomía radiológica. Vamos a hablar primero, pues, cráneo caudal, como debe ser. Es el esófago. El esófago puede medir de 23 a 37 centímetros, o depende de la bibliografía, llegar incluso hasta 42 centímetros de largo, y el diámetro puede ser de 1 a 2 centímetros de manera fisiológica, porque hay que recordar que hay padecimientos que van a dilatar el esófago, o incluso estrecharlo. Y si mide más, pues es indicativo de alguna patología de fondo, ¿no? Se va a dividir en tres, principalmente. Si lo queremos distribuir de manera radiológica, en el esófago cervical, pues que va de la boca hasta donde termina la última vértebra cervical. Torácico, que es de la apertura hacia el hiato esofágico, que está en T10. Y el esófago abdominal, que es el más pequeño de todos estos, ¿no? Que es el hiato de la unión gastroesofágica. Aquí voy a poner una representación en tomografía que ellos miden de los incisivos hasta la unión gastroesofágica, miden 40 centímetros, ¿vale? Del inicio al ángulo cricofaringeo son 15 centímetros, al ángulo del... Uy, se me olvidó el nombre. Ahorita lo como, del esternón, gracias.
a 5 centímetros de la vena sigos, a 5 centímetros de la vena pulmonar, y de ahí son 10 centímetros a la unión gastroesofágica. Aquí también tenemos una representación coronal en cómo se va a observar el esófago y a qué alturas. Obviamente, pues no se va a poder ver de esta manera, pues está la ventana pulmonar, ¿no? Y usualmente está colapsado. Hay que tener en cuenta que hay constricciones naturales del esófago, dadas por estas alturas, en C5, C6 por el cartílago cricoides, en torácico por arco aórtico en T4, T5 y abdominal por el hiato esofágico. Ahorita les voy a poner una representación de lo que puede ser en trago de vario, ¿va? En el lado izquierdo, esta es la otra presentación. Bueno, de igual manera sí nos funciona. Es que había puesto el fondo negro, solamente no sé por qué no se cargó esos dispositivos aquí, se los debo. El número 1 es el hueso yoides. El número 2 tenemos el cartílago cricoides, que esta se va a dar una delimitación en el trago con una impresión del cartílago cricoides, ¿no? En la parte posterior, si se fijan, no es regular. En esta parte se inserta el músculo cricofaringio, que es el que nos va a ayudar al mecanismo de devolución, que es otro tema aparte y está bastante interesante. Y por acá atrás, en la parte posterior del esófago, también se ve como si estuviera comunicando esta parte, pero no es así, es que aquí hay un estiofito. Entonces, esta imagen la quiero poner como si fuera un trago de vario o un esofagograma totalmente normal. Y así es como vamos a ver un esófago en vista lateral, incluso oblicua, ¿vale? Con estas impresiones que son normales. O sea, uno está, pues, con mentalidad de que va a estar todo regular, todo bonito, pero no, pues tiene sus impresiones dadas por este tipo de anatomías. Por ejemplo, aquí del lado derecho tenemos una oblicua en la que aquí se fijan pierde su trayecto recto y hay una ondulación. Esto está dado por el arco órtico, que de hecho aquí se ve un poquito de radiopacidad. No se alcanza a ver en la transmisión porque lo estoy grabando a 720p. Y aquí en el segundo, si se fijan en otra curvatura, deja aparte de ser su lindo tubo recto como viene aquí ya en el torácico. Esto está dado por el bronquio principal. Eso es importante de recalcar. Aquí se cargó el fondo negro, no entiendo. Bueno, ahorita vemos eso. Es importante recargar aquí que hay dos esfínteres, ¿vale? Esfínter A y esfínter B en la unión gastroesofágica antes de entrar al hiato. Bueno, un poquito antes de llegar a la unión gastroesofágica, perdón. El anillo A es totalmente fisiológico. Es una contracción porque ahí terminan las uniones musculares del esófago. El anillo B es conocido como pues el anillo de Schatzky, ¿vale? Este está presente en el 10% de la población. Pues vaya a la revisión de literatura que sea, pero se estima que el 10% de todo el mundo tiene el anillo de Schatzky, que es el B, ¿vale? Este no debe ser normal. Sin embargo, la mayoría de ellos son asintomáticos. Si el anillo de Schatzky disminuye su luz en menor de 1 centímetro, ahí sí puede causar problemas, ¿vale? Y es diferente a, por ejemplo, acalasia. La acalasia se da aquí arriba, si no recuerdan la patología, es que no hay una relajación del esfínter inferior, ¿vale? Esa es la acalasia. Y no hay que confundirlo con el anillo de Schatzky, que nos pudiera dar casi la misma patología, pero el Schatzky es una malformación congénita. Bueno, ahora sí vamos a con la anatomía del estómago. Está dada pues desde el inicio de la unión gastroesofágica por el cardias, el fondo, y hay dos curvaturas, la curvatura mayor y la curvatura menor, y la incisura angularis. Todo esto se va a poder observar mediante radiografía, obviamente con medio de contraste, distendiendo el estómago. En un poquito más adelante les voy a hablar de la técnica adecuada de cómo hacer este tipo de estudios. Hay que recordar que el estómago tiene tres capas musculares, aparte de su serosa. Están las verticales, están las longitudinales oblicuas y están las circulares. ¿Qué tiene importancia esto? Que aquí, el anillo esofágico, la unión gastroesofágica, ahí es donde van a converger las tres, ¿sale? Estas tres van a converger aquí y es por eso que nos van a dar este tipo pues, de esfínter. Si bien no se controla, pero está dado por este tipo de musculatura. Entonces, por eso hay medicamentos que nos pueden ayudar a disminuir la presión de esto, relajándolo un poquito. Que este va a ser motivo de estudio pues, para muchas patologías de fondo que van a derivación quirúrgica. Y en la curvatura menor hay unos pliegues especiales. Esto se llama Magentrasse, no sé cómo se pronuncia, no sé el idioma original. Supongo que es alemán por cómo está escrito. Y también es parte dada por la parte muscular oblicuo. Estos pliegues pudieran darnos pistas radiológicas sobre alguna patología de fondo. Pueden ser hasta 5 milímetros de grosor, ¿vale?
Si son más allá de 5 milímetros de grosor, estos pueden indicar alguna patología de fondo, de engrosamiento de pared, pensando principalmente en una neoplasia, o una gastritis por autoinmunidad o por fármacos, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos a estudiar nuestro esófago y nuestro estómago? Pues principalmente por una serie esófago-gastroduodenal, ¿no? El artículo, bueno, el manual que yo revisé está bastante padre, está bastante completo y me gustó mucho, no lo encontré tan explicado y tan bien como lo hicieron los españoles de la Universidad de La Paz en Madrid, España. Ahí está abajo las referencias, la actualización y exploración gráfica del aparato digestivo. Ellos usan un bario que está hecho por Ibermopower de 340 gramos por dosis. Ellos sugieren la preparación en un sifón de 375 miligramos de bario por cada 90 mililitros de agua. Agregar un tapón de demiticona para la producción de gas del cuerpo y una cápsula de monóxido de carbono. Esto para producir gas y por lo tanto distender el estómago. Este es lo vario que usamos en el servicio del lado derecho, se llama pronto vario. Tiene una presentación de 5 kilogramos y pues siempre está ahí dispuesto a la mano a nosotros en la sala 3. ¿Qué hacemos? ¿Qué sugiere la Universidad de La Paz, que es el que más documentado está? Es que se preparen de a litros. O sea, hacer una preparación en un sifón de 1 litro. O sea, poner 3 porciones y 270 mililitros de agua, batirlo durante 10 minutos y meterlo al refrigerador. Y al momento de servirlo, poner su cápsula de CO2 para dárselo al paciente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ellos mismos en el manual describen que esto es totalmente experiencia del servicio, que pues no varía mucho entre técnica y técnica la formación de cada uno de ellos, pero ellos demuestran qué es lo que les ha funcionado. Y pues bien, está escrito, entonces pues tiene evidencia científica. Estos son los métodos que tenemos que hacer el paciente para examinar de manera correcta esófago y estómago a la toma de una serie esófago-duodenal. La primera foto que tenemos superior izquierda. Algo que quiero aclarar primero es la posición del paciente y la proyección que se usa, ¿vale? La posición del paciente se va a describir conforme a la mesa. O sea, este paciente está en bipedestación, entonces la parte posterior del paciente está pegada a la mesa. Va, está en bipedestación posterior anterior. En posición a la mesa. La proyección, en este caso, sí va a ser antero-posterior porque el rayo entra anterior y termina en la parte posterior del paciente. Entonces ahí puede haber un poquito de confusión. A mí me causó confusión cuando lo estaba leyendo. Es que cómo puede decir que la posición esté así y el rayo esté diferente. Es que hablan de dos términos diferentes. Uno están hablando de posición y el segundo está hablando del rayo. ¿Vale? En este caso está bipedestación, está una proyección antero-posterior. Ellos sugieren que se debe dar un trago completamente y observa mediante fluoroscopía el trayecto del bario hasta estómago para evidenciar un reflujo sin esfuerzo, que es bastante común. ¿Vale? Bueno, cuando están buscando patología de enfermedad por reflujo gastroesofágico, nosotros vamos a observar el reflujo sin necesidad de aplicar ninguna maniobra de Valsalva o algún procedimiento más. En este caso, si se fijan, se ve radio opaco alrededor y un poco radiolúcido al centro. Esto por el gas que tiene la bebida, ¿vale? Ellos ponen una cápsula de CO2. Lo que nosotros hacemos en el servicio es un sal de uvas. Un sal de uvas se lo damos al paciente junto con el trago y pues ya, que lo trague, ¿no? Esa es la primera posición para valorar antero-posterior el esófago, antero-posterior el estómago y valorar reflujo mediante fluoroscopía. Si nosotros ya queremos valorar detenidamente el esófago, ellos sugieren una segunda toma de bario de 100 mililitros. Después de esta toma, ya que está distendido el estómago, ya que está distendido el esófago, aún poner más material distensor. Por ejemplo, ellos también mencionan que puede ser refresco incluso. Pero el sal de uvas nos ha funcionado bastante bien. Entonces, sal de uvas, poner en oblicuo posterior izquierda al paciente con una proyección oblicua. Así vamos a ver el esófago. ¿Sale? Se ve bastante bonito, pues es un esófago normal. En esta posición, después de valorar el esófago, de esa misma posición vamos a poner el paciente totalmente lateral y lo vamos a inclinar. Después de haber dado este trago, no puede pasar más de 3 minutos. ¿Por qué? Porque todo nuestro material varitado va a avanzar al duodeno y no vamos a alcanzar a observar bien estómago. Entonces nosotros ponemos al paciente en decúbito lateral. ¿Para qué? Para que por los ángulos no avance el material de contraste hacia el duodeno y se mantenga en estómago. Vamos a pedir al paciente que se ponga boca abajo para que el gas ascienda y pueda llenar todas las curvaturas. Y en la siguiente toma que ya tengamos en decúbito supino, vamos a observar bien el estómago, ¿vale? Como se ve en este lado de aquí.
se ve la curvatura menor, se ve la curvatura mayor y el material de contraste pues en la parte superior, pues porque el paciente está en decúbito supino, ¿va? Estos son los pliegues de manga entrase que los comentaba, que no deben de ir mayor de 5 milímetros, la curvatura menor, la curvatura mayor. Aquí, pues hay una deficiencia de llenado, pero no es que es porque haya úlceras ni nada, sino por la posición del paciente, que estas van a corregir mientras vayamos maniobrando con el paciente, ¿vale? Nosotros vamos a poner al paciente en decúbito oblicuo izquierdo, posterior izquierdo, de esta manera para valorar lo que es el antro gástrico, ¿vale? Luego vamos a poner el paciente. Un comentario que quiero dar, hay posiciones que se llama Hampton y Shatsky, que se encuentran aquí y acá. Eso de los epónimos yo estoy en contra y hay evidencia científica que están en contra de su uso porque es más difícil aprenderse un nombre que nomás llamar la posición, ¿sale? Ahí, pues, con una disculpa, luego no lo voy a mencionar así, pero son bastante utilizadas. ¿Para qué? Por ejemplo, nosotros vamos a poner en decúbito prono en oblicuo anterior derecho al paciente de esta manera, con una proyección póstero anterior para valorar reflujo, ¿vale? El paciente en esta forma le podemos dar otro trago de bario que lo trague así, incluso podemos inclinar la mesa un poquito para que no tenga sensación de ahogo. Y en esta manera vamos a valorar bien el hiato y también la unión gastroesofágica. Vamos a pedir al paciente que tosa, que haga pujar, cualquier maniobra de Valsalva es buena para valorar si hay reflujo gastroesofágico. Esta todavía es más positiva que incluso el bipedestación, ¿vale? En esa misma posición podemos mover la proyección a un poquito más caudal para observar el estómago y su proyección que nos da, ¿no? Una vez terminado, ya valorar el esófago y el estómago con estas posiciones, ya empezamos a valorar el duodeno, volteando al paciente ahora sí sobre su lado derecho. Así vamos a favorecer el vaciado gástrico hacia duodeno y podemos valorar el píloro y otra placa para observar el estómago. Este es un estómago normal, está tomado de la misma manual, solamente que se lo hizo un poquito más grande, ¿vale? Se ve bastante bonito, está muy bien delimitado, están sus pliegues gástricos no mayores de 5 milímetros, no se ven defectos de llenado ni de sustracción. A veces hablamos, por ejemplo, puede haber una úlcera aquí y se va a ver con unos pliegues sucios alrededor, con deficiencia de llenado. Entonces son cosillas que podemos ir observando poco a poco en este tipo de estudios, que son bastante útiles. Les voy a hablar un poquito sobre la irrigación del estómago porque hay muchos procedimientos que nos llegan, por ejemplo, postoperados de manga gástrica o postoperados de cirugía de topet, y se pueden llevar ciertos vasos, y es necesario saberlos porque si no vamos a ver un defecto llenado en esas partes. Pues viene el tronco celíaco, que da una arteria hepática, obviamente hacia la derecha, y una arteria esplénica hacia la izquierda, lo que nos va a dividir la irrigación del estómago en dos, del parte izquierda y de parte derecha. Dada a la derecha, perdón, por el hígado y dada a la izquierda por la esplénica. La arteria hepática hace una división hacia abajo y hacia, perdón por mi perrito, está aquí conmigo. Hay una división gastroduodenal y esta va a dar a la gastroepilógica derecha. De la arteria esplénica, pues da la misma división hacia la arteria gastroepilógica izquierda y hacia arriba por las arterias gástricas cortas. Y aquí una arteriografía, ¿vale? El 1 es el catéter, el 2 termina en la punta del tronco celíaco y esta nos va a pintar aquí. El 5 la arteria hepática, la 3 la arteria esplénica. La arteria hepática hacia la hepática común propiamente dicha y hacia abajo la gastroduodenal. Y aquí la gastroepilógica derecha. Dado por el de otro lado, por ejemplo, está la esplénica y de este lado nos va a dar la gastroepilógica izquierda. Sobre el duodeno, aquí no tengo para hacer anotaciones, lo siento. Me lo aprendí de una manera bastante didáctica, me hubiera gustado que me vieran para poderlos dárselos con la mano. Se divide en 4 segmentos, uno horizontal, este va a medir de 2 pulgadas, estoy dibujando unos deditos así de manera horizontal. O sea, el primer segmento va a ser horizontal, de izquierda a derecha, va a medir 2 pulgadas, va a tener una segunda parte que va a ser descendente, que es a medir 3 pulgadas, y luego de nuevo va a ser una porción horizontal que va a derecha a izquierda, que está a medir 4 pulgadas, y una porción última ascendente, que está a medir 1 pulgada. Aquí está el esquema, ¿vale? Entonces van a ser 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas y 1 pulgada. Está en relación al páncreas, por el esbozo pancreático que les comenté desde un principio, ¿vale? De manera posterolateral se va a encontrar el riñón derecho. Esta va a ser nuestra relación anatómica del duodeno. Va a estar fijo, no va a ser móvil, entonces siempre lo vamos a encontrar dispuesto a esta manera. Y así es como lo vamos a ver en la serie serie esófago gastroduodenal, perdón.
Después de todas las posiciones que le hicimos al paciente, en una hora en este caso, aunque hay tránsitos bastante acelerados, que en 10 minutos ya se ve como lo vemos ahorita, para que tengan un poquito de cuidado con sus estudios, estarlos monitorizando cada ratito. Nos damos parte del estómago, aquí está el píloro y la entrada del duodeno, ¿vale? Aquí está nuestra C, que se ve bastante bonita. Esta C, se supone, y además de parte del intestino delgado, el libro dice Ryan, que tiene que se verse como plumas de pájaro. Yo sé que radiología tienes que tener mucha imaginación, mucha subjetividad al visualizar las cosas, pero pues yo lo quise ver más como plumas de pajarito bebé, ¿no? Da un poquito más el aspecto. Entonces cuando lo vemos así es que está totalmente normal. Bueno, a partir ya del duodeno nos toca el intestino delgado. Este dato está bastante interesante, lo busqué en varias partes y es verdad, varía anatómicamente y no es dependiente del tamaño de la persona. Yo puedo medir 2 metros y solamente tener 4 metros de intestino. Y podemos encontrar a esas personas muy chaparritas que pudieran tener hasta 8 metros de intestino delgado, ¿va? Entonces el promedio se deja global de hasta 6 metros. El intestino delgado se va a dividir en dos, en yeyuno e ilion. Yeyuno siendo más corto por una quinta parte, ¿vale? Yeyuno abarca las 2 quintas partes proximales y el ilion por 3 quintas partes. ¿Cuál es la diferencia? El yeyuno es más grueso, tanto de diámetro como grosor de pared. El diámetro puede medir hasta 3.5 centímetros para poder tolerar todo el bolo alimenticio. Aún así aquí el bolo es bastante grande y por eso se justifica su diámetro. Es una forma de hacer una relación anatómica y acordarse más fácil. Sin embargo, por ejemplo, en el ilion, la mayoría del bolo alimenticio ya está digerido, ya está con menos agua, entonces pues el diámetro tiene que ser menor. Como el diámetro es menor, pones una pared tan grande para que te lo resista, entonces también la pared es más fina. La posición, pues solamente recuerden dónde está el apéndice, fósica derecha. Entonces ahí es donde está la unión cólico con el ilio, ¿va? Colo-iliano. Abdomen inferior derecho. Y el yeyuno, pues es la parte distal del duodeno, entonces está en el abdomen superior izquierdo. Las válvulas que se ven en las radiografías como CES, en el yeyuno va a ser más grueso y más prominente, y en el ilion va a ser más delgado. Las placas de Peyer también van a ser más grandes en el yeyuno, pero van a ser más numerosas en el ilion. Los arcos arteriales, pues el yeyuno tiene una o dos ramas largas y el ilion tiene cuatro o cinco cortas y múltiples. ¿Cuál es el impacto clínico en este? Si hay alguna pues intervención quirúrgica que tiene que ver en la parte del yeyuno, pues la mayor parte del yeyuno se va a ver afectado, pues porque solamente tiene una irrigación. A cambio del ilion, que podemos tener una segmentación ileal, pues no sé, aquí en una parte del ilio, no va a haber tanto problema con el resto de él, pues todavía va a haber bastante irrigación de eso. De aquí es la forma de explorar, disculpen, yeyuno e ilion. El manual español menciona que ellos usan mucho el compresor. En nuestro servicio realmente no lo he visto en el mes que llevo ahí, la utilidad de él, pero pues supongo que sí funcionan de ambas maneras. Aquí se usa un compresor para distender y mover el resto de las asas y solamente observar una parte. Si se fijan, está en fosa ilíaca derecha. Entonces, esto es el ilion, ¿vale? Pues lo aíslan para buscar algún tipo de lesión, pues algún defecto de llenado por adición que tenga pues un huequito o por sustracción que no se pinta esta parte, pensando en alguna adición del intestino. Esta es la división topográfica de Juno, porque está en el abdomen superior izquierdo, ilion, abdomen inferior derecho. Vamos a hablar del colon. Este tiene una longitud variable, tiene una medición promedio aproximada de 1,5 metros. Los diámetros del colon varían. El ciego puede medir hasta 9 centímetros de diámetro y el colon transverso hasta 5.5. ¿Por qué esto? Pues porque en el ciego es donde se acumula la mayor parte de materia fecal, entonces tiene permiso a extenderse un poquito más. Están formadas por las tiendas del colon, que en imagen se denominan austras, las famosísimas austras. ¿Cuál es el método de estudio? Pues el paciente hay que poner en lateral, o sea, acostado en decúbito lateral, con las rodillas hacia el pecho. Se va a colocar una sonda permeable y se le va a poner método de vario. Nosotros ya tenemos un preparado de vario en bolsas para hacer colon por enema. ¿Vale? Aquí están todas las divisiones anatómicas del colon, dadas por un solo contraste.
A través de la sondita empezamos a pasar contraste. Le pedimos al paciente que esté lo más tranquilo posible, que le cause un tipo de cólico. Pero si el cólico es grande es porque ya extendió lo que debe haber extendido. Entonces tenemos que parar el estudio y tomar las radiografías como se debe. Se puede llevar un control mediante fluoroscopía para saber en qué parte del colon va el contraste. Aquí tenemos el colon ascendente en su ángulo esplénico, que se convierte en colon transversal, que es este de aquí abajo, ¿vale? Y del colon transversal pues llega el colon hepático y este es el ascendente. Y aquí pues ya son haces de intestino delgado, entonces sí venció la válvula ileocecal, que puede ser fisiológico o no fisiológico, depende del porcentaje y de la literatura que se lea. Del lado derecho tenemos una colonografía, pues colon por enema, con doble contraste. ¿Cómo se hace esto? Aquí no vamos a meter sal de uvas, vamos a meter puro aire, ¿vale? Compresor. O sea, a través del contraste, la técnica que sugiere el manual de Lamas es que se meta el contraste hasta el ángulo esplénico, hasta acá, puro contraste. Ya cuando vemos que empieza a pasar al transverso, se suspende el contraste y a través de la línea de bolsa se le empieza a poner aire mientras tenemos al paciente en decúbito lateral izquierdo para que todo el contraste que se llenó del colon ascendente llegase a pintar hasta la válvula ileocecal y a través del aire tomemos esta imagen tan bonita que se ve, ¿vale? Se ven los segmentos completamente por las ostras cortando el intestino, el intestino grueso que es el colon, a diferencia del delgado. Si esto fuera delgado lo diferenciamos porque las válvulas no se alcanzan a conectar, ¿va? Hay que recordar que en el colon, bueno, tenemos muchas formas de explorarlo. Del lado izquierdo pongo qué posición podemos poner al paciente para explorar esa parte específica del colon. Entonces, si a nosotros nos llega una solicitud que quieren leer, observar solamente el sigmoides, pues el paciente lo podemos poner en supino, en oblicuo posterior izquierda, en oblicuo posterior derecha o en prono para evaluar todo el sigmoides nada más. Si quieren leer nomás el ciego, pues ponemos en posterior oblicuo izquierda y ya. O prono anterior a la pared. Entonces, cada parte del colon se puede ser observado en múltiples proyecciones. No voy a estar en poner cada una de ellas, pero por ejemplo, esta, por el nivel hidroaéreo, pues se puede asumir que es un supino, ¿no? Aquí podemos observar pues los pliegues muy bonitos del colon, que no hay ningún defecto de llenado, que no hay ningún efecto de sustracción, haciéndolo totalmente normal. Esto es importante y no se vayan a asustar como yo. Vean la bibliografía, es de 1940. Hace unas semanas llegó un paciente por un colon por enema y estaba solamente con el doctor. Y lo vi y dije, ah, caray, ¿qué es eso? Acá arriba se ve totalmente una contracción, ¿no? Y recordé el signo de la manzana mordida y dije, ah, puede ser cáncer, un signo indirecto radiológico de cáncer, un signo de la manzana mordida. También acá, entonces sí me hizo sospechar bastante, hasta que me hicieron mención de esto. Hay contracciones naturales del colon que pueden asemejar esto. Estas son sus posiciones denominadas desde 1939, ¿vale? Tristemente todos con epónimos muy difíciles de aprender. No los voy a mencionar, pero por ejemplo la que vimos aquí es la D, que es la de Cannon-Bohm, y la del ascendente en el ángulo esplénico, que es la E, que es la de Per and Straw, que son estas dos, que pueden encontrarse en los otros 7 segmentos del colon, como lo mencioné hace ratito. Otros estudios que podemos revisar o realizar a través del sistema digestivo que son bastante útiles es la Enterotac. Nosotros podemos dar 3 tipos de contrastes en Enterotac para poder observar bien la luz de los intestinos. Si el paciente tiene mucho tiempo en ayuno, pues el intestino va a estar colapsado, entonces no se va a poder observar nada. Por eso usamos contrastes. Hay contrastes positivos, hay contrastes neutros y hay un contraste gas. Lo que estuve los 2 días en la sala 6, la mayoría se usó neutro y de hecho se prefiere neutro. ¿Por qué? Pues porque te permite analizar bien las paredes interiores del colon y del intestino, cosa que con el positivo pues no se va a ver. En positivos pues se usa suspensión del bario al 2% o al 3% si es una ayudada. El libro menciona pues experiencia de radiólogo. Lo que él solicita se utilice. No hay evidencia todavía de eso. No hay ningún metaanálisis que nos diga es mejor esto que esto. Pues simplemente preferencias, ¿no? Y el neutro se puede dar agua, leche, lactulosa. Y esto pues no depende del tiempo, ¿no? Si no logra extender el colon, pues le podemos poner ya lactulosa, que es un osmótico. Entonces jala agua del colon, hace que se llene más rápido, pero por lo tanto el estudio se tiene que realizar más rápido. Y el gas, que es el más utilizado para malignidades, porque con gas vamos a extender y vamos a ver si hay algún defecto de llenado. Muy fácil de observar, ¿no? Disculpen, estoy tomando agua. Del lado izquierdo están los contrastados, del lado medio es agua o neutro y del lado derecho es una reconstrucción por gas.
¿vale? Así es como veríamos nuestros enterotags con este tipo de contrastes. Ya depende del radiólogo, pues el deseo que quiera realizar o lo que está buscando y a su experiencia personal. También podemos dar opasificación vascular, o sea, contraste vía vascular. Si no se requiere hacer reconstrucción, se sugiere 3 mililitros por segundo, la violación de la velocidad de aplicación, o 5 mililitros por segundo si es necesaria la reconstrucción 3D, ¿vale? La fase arterial se da a los 20 segundos, la fase arterioentérica se da a los 40 y la fase venosa portal, que es la que más utilidad tiene para nosotros, es de 70 a 90 segundos la toma de esta tomografía después de meter este método de contraste, ¿vale? Vamos a valorar 5 tipos de patrones para buscar alguna lesión patológica. Hay una frase bastante pues, conocida que dice Einstein que los libros los tenemos pues, para ser consultados, no es necesario que nos aprendamos todo esto. Hay gente que lo va a lograr hacer, yo por el momento no puedo grabarme todo esto, pero pues ya haciéndoles saber la existencia de esta información es más fácil consultarla, ¿no? Entonces son 5 tipos, 5 objetos que nos tenemos que grabar para su formación. El patrón de atenuación, qué tan engrosada está la pared, la simetría del engrosamiento de la pared y el tamaño del engrosamiento de la pared. ¿Vale? Entonces, este tipo de 4 lesiones los vamos a buscar. Ah, la atenuación del... Ah, mira, es homogénea. ¿Es común? Ah, pues puede ser una hemorragia submucosa, puede ser un linfoma o puede ser un adenocarcinoma. Oye, pero también está engrosada mi pared. Entonces, mayor de 2, entonces puede ser un adenocarcinoma. Entonces queda que es homogénea con un aumento de la pared. Y es simétrico, ¿no? Entonces, mira, pues sí puede ser un linfoma. O es asimétrico, mi engrosamiento de la pared, pues más probablemente va a ser un adenocarcinoma. ¿Y qué tan largo está tu engrosamiento de la pared? Pues si es focal, unos menos de centímetros, pues concluye que todas las lesiones son subjetivas a un adenocarcinoma. O si el engrosamiento de la pared es difuso, pues podemos hablar de una enfermedad autoinmune como una colitis ulcerativa, ¿no? O una enterocolitis infecciosa. Entonces, a través de esta tablita nos podemos ir guiando qué es lo que valoramos en el paciente y qué pudiera tener. Estos son los patrones de la pared, ¿vale? A través del contraste. Son 5, es blanco, es gris, es agua, es grasa y es gas. Es poco repetitivo esto, pero es bastante útil. Por ejemplo, aquí está una posificación de la pared, perdemos el contorno y aquí se vuelve totalmente blanco. La pared es totalmente blanca. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que este contraste se ve todavía más blanco que en la fase portal. Entonces, ¿qué significa? Que está inflamado, que aquí hay mucha sangre. Entonces puede haber una vasodilatación, puede estar inflamado o hay daño a los dos intramolares. Entonces aquí podemos casi confirmar pues, que hay una enfermedad de Crohn activo, ¿no? Por el antecedente del paciente. En caso, cuando se ve gris, esto es comparado al músculo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos nuestros musculitos, aquí hay más músculo. Entonces, este color, este es el estómago. Si se fijan, hay un engrosamiento de la pared del estómago bastante considerable, que es asimétrica, que no tiene patrón de estratificación y que es densidad músculo. En la fase portal hay que sospechar de malignidad. Es lo que nos dicen las tablas de atrás. Esto es lo importante de revisar pues detenidamente la pared de nuestro sistema digestivo. Entonces, esto efectivamente es un adenocarcinoma gástrico por engrosamiento de la pared, por ser asimétrico. Esto es densidad agua, si se fijan la pared muscular es igual que el agua, ese contenido que está dentro, está en contraste pues con el agua, pues es igual. Le llaman bull's eye o ojo de buey en español, se me escucha un poco más raro. O lesión diana, si se fijan es como uno sí, uno sí y uno no. Esto puede ser indicativo de una infección activa o un proceso isquémico, pues como no esté irrigando, no va a llegar el contraste. Por eso se va a ver como en densidad agua. Entonces podemos asumir que hay un proceso isquémico ahí o un proceso inflamatorio que restringe pues, la irrigación, ¿no? En este caso es una enterocolitis por citomegalovirus en un paciente inmunodeprimido. Otra lesión puede ser aquí grasa, tiene infiltración grasa a la pared del intestino. Esto pues puede ser un proceso cicatricial, es decir que tuvo ahí un Crohn agudo que cicatrizó y pues ahorita está en remisión y es un Crohn crónico o incluso en pacientes muy obesos puede ser normal. Y el gas, cuando la pared hay gas, esto lo podemos ver a través de la ventana pulmonar. Podemos decir que hay una lesión aguda y hay aire dentro de la pared. Entonces, pues, intestino tóxico, pues puede ser perforación, puede ser por isquemia, infarto, o pues o oclusión intestinal también, ¿vale? Y algo que les voy a comentar así de pasada es que también la resonancia magnética tiene bastante utilidad en intestino.
o estómago a través de todos los protocolos que hay. El libro que consulté, de Gray, creo que se llama, de Gore, perdón, Gore de 2015, menciona estos cuatro protocolos de resonancia magnética, el RAR, el Single Shot Fast Spin Echo, o el Single Shot Turbo Spin Echo, o el Half Fourier Acquisition Single Shot Turbo Spin Echo, perdón, mi pronunciación en inglés es bastante mala. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de proyecciones en resonador? Suprimir agua, suprimir grasa y por lo tanto observar bien qué hay dentro del intestino. Aquí tenemos dos proyecciones en Turbo Spin Echo, una con contraste de Gaussian, otra sin contraste. Si se fijan del lado derecho, se suprimió el colon. Podemos ver todas las intestino delgado. No entiendo muy bien todo el concepto, por eso no me quiero ahondar más a esto, porque todavía no domino los términos de resonancia. Me he dado tiempo de leerlo, pero todavía no lo domino. Es que, por ejemplo, en cada secuencia puedes inhibir algo del cuerpo. Si le das al paciente agua para distender el intestino y suprimes el agua, entonces tú nomás vas a ver el intestino distendido sin nada adentro. Eso va a permitir que tú observes y visualices bien, bueno, perdón por repetir la palabra, que observes bien el intestino por dentro buscando algún tipo de engrosamiento o buscando algún tipo de tumoración o alguna úlcera incluso, ¿vale? Estas son mis referencias, es Gore, Lamas, Langman, Rubinstein y Ryan, ¿vale? Pues estoy para dudas, comentarios y sugerencias. Que tengan bonita tarde.